días, buenas tardes. Es un gusto contar otra vez con la compañía de nuestros fieles acompañantes en estas tertulias, en las que platicamos de lo que nos gusta platicar, de lo que sabemos platicar. Y por cierto que ahora estábamos hablando de la diversidad de la vida cotidiana, no solamente porque es tan diversa en los objetos, en los temas, en las materias que estudiamos, como la mirada con que lo miramos. Por esa razón, no solamente somos historiadores, sino que tenemos que recurrir a antropólogos, como en el caso de nuestras compañeras aquí en este momento, y nosotras, las historiadoras, andamos haciendo nuestros pininos para tratar de esos temas que son tan variados como la familia, las costumbres, la moda, la educación, los carruajes, tantas y tantas cosas que tú conoces muy bien y de esas nos vas a platicar. Pero de momento me interesa subrayar para algunos de nuestros oyentes que no están familiarizados la importancia de esa otra mirada, la mirada del antropólogo, que la necesitamos como un apoyo para dar sentido a las cosas que encontramos. Para eso mis compañeras estaban diciendo cosas muy interesantes. Sí, yo encuentro que la antropología le da un espacio, un campo de reflexión a la historia que me resulta muy interesante. En mi caso, por ejemplo, particularmente los análisis simbólicos de la antropología me sirven muchísimo para reflexionar, ¿no? Yo encuentro que toda la corriente de rituales, de análisis simbólico, etcétera, aplicados a la historia de la vida cotidiana, son un campo muy amplio, muy interesante, en el cual se puede pensar, se puede reflexionar. La vida cotidiana está llena de rituales, de símbolos, de elementos que sin darnos cuenta estamos ritualizando todo el tiempo. Bueno, yo soy antropóloga y hay muchas maneras de hacer antropología. Creo que sobre todo la etnografía está muy cercana a la historia, porque es fijar la mirada en el contexto que nos rodea, en esos hábitos, pero que en general no prestamos mucha atención porque estamos demasiado ocupados en vivir nuestro entorno, nuestras vidas. Y somos los antropólogos quienes salimos a campo, acompañamos a la gente, la escuchamos, prestamos mucha atención a todo lo que la rodea, y es a través de esa observación de todos los aspectos de la vida cotidiana que creo enriquecen, hacen un aporte importante, además de las distintas miradas teóricas que se pueden aplicar al análisis de toda esa información que se recoge. Yo en lo particular he trabajado sobre familias campesinas, indígenas, mexicanas en el siglo XX, y ha sido importantísimo para mí darme cuenta que de alguna manera los antropólogos somos historiadores del presente. Es algo que a la inversa es lo que haces tú, Gloria, porque ese detalle, esa mirada hacia los gestos, los movimientos, las expresiones, el vestuario, eso lo has estudiado maravillosamente para una época bastante atrás, el siglo XVIII de Carlos III, ¿no es cierto? Buenas tardes. En primer lugar, quiero mostrar mi alegría por encontrarme con vosotras y poder participar en una tertulia de estas características, hablando de algo que nos une, como es el estudio de la vida cotidiana. Estoy de acuerdo con Pilar, comparto la idea que ella ha expresado al principio de la enorme riqueza que tiene nuestra línea de investigación, ya que nosotros estudiamos espacios, estudiamos personas, incluso teniendo en cuenta su pertenencia a los diferentes grupos sociales, dada la jerarquización existente en la sociedad estamental. Estudiamos también los objetos. Hoy día los estudios de la cultura material se están revelando como algo importantísimo para poder entender cómo vivían nuestros antepasados, y también estudiamos la cultura en sus manifestaciones culturales, de manera que nos proporciona una riqueza temática enorme y también una riqueza en las fuentes que podemos utilizar
para poder interpretar y sacar conclusiones. Así que todas esas cuestiones teóricas las tenemos, pero las tenemos como la batería de cocina que utilizamos para presentar un gran banquete y no la sacamos a la mesa. La realidad es que lo que nos atrae, lo que nos conmueve y además la chispa que atrae también a nuestros lectores y a nuestros oyentes es la anécdota, el comentario. ¿Dónde encontraste esos símbolos, Leticia? Nos hablas de los símbolos, los signos. A ver, por ejemplo. Mira, por ejemplo, es muy interesante ver la gesticulación, la forma en que uno usa el cuerpo y cómo se usa de formas diferentes en culturas diferentes, ¿no? No nada más en el tiempo, sino también en culturas diferentes. Por ejemplo, cuando los primeros jesuitas llegan a Oriente, a Japón y a China, bueno, lo que para nosotros sería el lejano poniente, o sea, Oriente desde Europa, por supuesto, lo que encontramos es el trabajo que les cuesta empezar a gesticular de una forma diferente, es vestirse de una forma diferente, es usar símbolos diferentes. Por ejemplo, el símbolo de la cruz y la crucifixión no lo pudieron utilizar en Oriente porque les causaba un impacto terrible a los chinos, ¿no? Entonces tienen que empezar a utilizar otro tipo de imágenes, por ejemplo, la Virgen y el Niño, que son imágenes muy tiernas que les causaban un gran impacto, y no pueden utilizar la imagen de Cristo. Por otro lado, la forma de moverse, ¿no? A la hora de ver un mandarín tenían que hincarse y poner la cabeza en el suelo. Eso era algo que en Europa era impensable, ¿no? Uno se hinca ante Dios nada más, pero encima poner la cabeza en el suelo era una serie de movimientos, de gesticulaciones muy diferentes, muy de otro tipo, que causaron además mucho impacto luego en Europa, ¿no? ¿Y crees que son conscientes de esos símbolos todas las personas, cualquiera, en cualquier nivel, los campesinos, en el mundo rural? ¿Hay también símbolos? Hay muchísimos símbolos. En el campo puede haber pobreza económica, pero hay una enorme riqueza y creatividad que es parte de la tradición cultural. Y cuando yo llegué de Argentina, a mí me impresionó muchísimo este espíritu tan fiestero que hay en los pueblos campesinos mexicanos, y esa fue una de las vertientes de mi investigación, porque me parecía extraordinario que gente que aparentemente era tan pobre desplegara una creatividad tan grande y una generosidad en estas fiestas. Y es ahí donde aparece toda una simbología compleja que se vincula a una tradición cultural antiquísima, que han encontrado la manera de reproducir a través de una serie de mecanismos organizativos que son muy importantes y que hacen al entramado social de la comunidad. Y además cada una de las cosas que se hace en la fiesta, por ejemplo, repartir a todos los que están presentes con gran generosidad regalos, comidas, recrear a través de la fiesta una solidaridad, una colaboración, una identidad colectiva. Eso es sumamente importante en estos contextos. Me van a permitir que enlace tu idea de la fiesta, que desde luego en la época colonial también era muy importante, un símbolo fundamental, pero lo voy a enlazar con la idea del mercado, porque la fiesta y el mercado solían estar unidas durante muchos años y en casi todos los lugares. Y entonces, tanto la fiesta como el mercado se convierten en unos espacios de sociabilidad muy especiales. Podemos buscar símbolos, pero simplemente lo que salta a la vista es: este es un lugar importante en el tránsito de un México dividido en dos a un México fundido, porque estamos cocinando. ¿Cierto? Absolutamente, es cierto, es cierto. Sobre los temas que acabáis de tratar y que habéis apuntado, a mí me gustaría comentar dos aspectos. En primer lugar, el tema de los símbolos y, antes de empezar, decir que precisamente la necesidad de búsqueda en otras disciplinas de apoyo pues nos remitiría en este sentido tanto a la historia del arte como a la sociología.
Contestando a la pregunta de Pilar sobre si todo el mundo entendía esos símbolos, incluidos los grupos subalternos, yo diría que en la época moderna el lenguaje por excelencia es la imagen. Y en este sentido, la gente que era en general profundamente iletrada, analfabeta, sin embargo, está acostumbrada a descifrar ese lenguaje que le dan los símbolos y que le da la imagen. Quizá por influencia de la religión han sabido aprenderlo, pero realmente no podríamos entender ni la publicística ni las estampas que tanta importancia tuvieron en algunos momentos, incluso la arquitectura efímera que hace propaganda del rey, sin entender o sin saber que precisamente la gente entendía todos esos signos, que para nosotros muchas veces son difíciles, pero ellos, al haberlos aprendido conforme se introducían en la vida, al haberlos interiorizado y asumido, pues serán capaces de interpretarlos más correctamente que nosotros. Por ejemplo, si vamos a la emblemática del siglo XVII, pues efectivamente podríamos decir que se podrían hacer varias lecturas y que no todo el mundo sería capaz de hacerlas. Lógicamente, los que tuvieran una mayor cultura serían capaces de hacer una lectura más profunda de la imagen y del símbolo, y en cambio los demás pues hacer una lectura más restringida. Pero sí es verdad que podían leerlo todos. En cuanto a la gestualidad, pues efectivamente tiene que ver mucho con el tema del proceso civilizatorio que también había estudiado Norbert Elias, y cuando se empiezan a domar los sentimientos, los instintos, pues todo el mundo sabe que hay determinada gestualidad que corresponde a comportarse en la mesa, a comportarse en la iglesia, a comportarse en público, etc. De manera que tanto la gestualidad como la simbología en todos los sentidos son muy útiles para entender el pasado. En cuanto al otro punto que quería yo referirme, que es el del mercado, pues coincido con Pilar en que, además de ser un espacio de sociabilidad, es también, creo, un espacio de transferencias culturales. A un mercado se va a comprar y a vender, y en este sentido la moda, en cuanto a innovaciones que se pueden encontrar en el mercado, de objetos, de vestimentas, circulación de libros, porque ahí también se pueden comprar libros, pues nos está indicando que es un espacio que trasciende a lo que es el mercadeo, porque tiene una significación cultural también que hay que establecer y estudiar. Tú has hablado, juntamente con la alimentación, has hablado del vestido. Leticia también nos ha hablado del vestido, pero hay otros elementos. Estos son los elementos de cultura material más visibles, necesarios, inmediatos. Pero ¿y qué tal las lecturas, el conocimiento, la manera de interpretar la realidad? ¿Qué me platican? Mira, efectivamente es muy interesante cuando se contrasta un cambio muy fuerte, no nada más en el tiempo, sino también en el espacio, ¿no? O sea, cuando occidentales, europeos llegan a espacios tan ajenos, no digamos como los americanos, de los que nos está hablando Soledad, que en este momento siguen siendo espacios de repente muy ajenos a esta cultura más europea, sino también los espacios orientales que implicaban una serie de elementos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la circulación de libros resultaba importantísima, ¿no? Cuando los jesuitas logran traducir a Euclides al chino, impacta muchísimo en la sociedad de los mandarines. Verdaderamente es el momento en que logran abrir una puerta para introducirse a Oriente. Entonces, esa forma de circulación de ciertos conocimientos también más academizados es muy importante. Pero no nada más eso se mezclaba también junto con toda la otra cotidianidad, o sea, de lo que hablaban hace un momentito, de la comida, de etcétera. Por ejemplo, la ceremonia del té en Japón, ¿no? Se tienen que adaptar a la ceremonia del té porque era el momento de socializar más importante que había. Entonces, tienen que invitar y tienen que pedir a Europa que les manden cosas de plata para poder servir el té, cosa que impacta muchísimo. ¿Por qué tienen que usar plata? Pues tienen que usarla, y no nada más eso, tienen que invitar a las mujeres a tomar el té. No nada más los hombres pueden ir a tomar el té, tienen que ir las mujeres, y que necesariamente tenían que introducirse los occidentales en Oriente, pero que luego toda esa tradición se introduce en Europa, ¿no? Y empiezan a utilizarla, a volverse cada vez más, la sociabilidad se va dando a través de este tipo de cosas.
Esto me parece que nos lleva a una reflexión sumamente interesante que ya planteaba Pilar sobre la relación entre distintos sectores sociales y cómo en la sociedad hay una escala de prestigio que hace que las clases o sectores o grupos étnicos subalternos, podríamos decir, estén mirando a los grupos de élite y copiando cosas, por ejemplo, la introducción de las fiestas de 15 años al estilo de las promenades americanas en los pueblos rurales, es algo muy interesante, pero al mismo tiempo buscando las maneras de mantener la propia identidad. Y es el espacio de lo sagrado cuando se trata de las fiestas de los santos patronos. Entonces, si bien la lengua se dejó de lado porque tenía connotaciones de pobreza, de atraso, de pertenecer a un sector social menospreciado, sin embargo, en el espacio sagrado de la fiesta dedicada a los santos patrones es donde se vuelve a recuperar la lengua indígena. Hablan de culturas, hablan de identidad, y sin embargo, en el siglo XVIII y en los niveles más altos de la sociedad española, y desde luego también en las provincias americanas, había no ya un rechazo de identidad, porque esa idea no la tenían, pero una ambición de ser nuevos, de ser diferentes. ¿No encuentras algo así, Gloria? Bien, ahora entramos en un tema también muy interesante, como es el de la distinción. Vuelvo a insistir en esa interdisciplinariedad y aquí la sociología pues, nos es muy útil. La distinción sí que es verdad que es algo que va a formar parte de los individuos en cuanto a la identidad y en una sociedad estamental los grupos emergentes, aquellos que quieren sentirse y sobre todo aparecer ante sus contemporáneos como distinguidos, pues van a mimetizar el estilo de vida, la gestualidad, la vestimenta, cómo hablan, cómo se expresan de los grupos superiores. De manera que en este sentido, tanto la apariencia como la autorrepresentación van a ser fundamentales para entender el por qué se busca ser distinguidos. Son diferentes y siempre con una valoración positiva. Y digamos que cada uno quiere ser lo que aparenta ser, porque la gente lo que se queda es en la apariencia. En otro orden de cosas, hablando de las ceremonias, pues efectivamente en la España moderna no podemos aludir a la ceremonia del té, pero sí a la del chocolate. Y además conectarla con esa distinción, porque el chocolate, que es un producto caro, se va a convertir en la estrella de todas aquellas invitaciones y tertulias que se hagan en las casas particulares cuando alguien quiere agasajar a una persona o a un grupo de personas. Va a distinguir también a aquellas personas que pueden permitírselo, porque, como he dicho, al ser un producto caro, pues no todo el mundo podía agasajar de esa manera. El té, el chocolate, el café, es lo que nos reúne, porque no solamente en el siglo XVIII se reúnen a beber o a comer un bizcocho, se reúnen a hacer una tertulia, como la que tenemos nosotros en este momento, o de ese tipo de reunión, de pequeña reunión elegida, no el club británico o no la tertulia profesional, sino de qué forma la gente hace no la gran fiesta, pero sí la reunión familiar, casera, exalumnos. ¿Qué es lo que han encontrado? Bueno, en el espacio que yo estudio, el campo mexicano, está bastante diferenciado el espacio masculino de tertulia del espacio femenino. Eso es interesante. Las mujeres hacen sus tertulias en el río, en el lavadero, también en las cocinas, cuando están cocinando todos esos moles maravillosos para los cumpleaños, los bautizos, los matrimonios, las fiestas del pueblo.
y ahí es donde ellas pueden contarse sus cosas, contar los cuentos, contar los chismes. Es en esos espacios, mientras los hombres, bueno, también en el espacio de la fiesta tienen sus reuniones, pero reuniones políticas, reuniones también, donde el alcohol, como en todas partes del mundo, cumple un papel central para la sociabilidad y también crea problemas fuertes, porque el té, el café, el chocolate, por ahí a lo mejor si los tomamos en grandes cantidades nos ponen nerviosos, pero en el caso del alcohol el consumo excesivo lleva a otros problemas. Sí, por ejemplo, volviendo otra vez a este momento del siglo XVII, los primeros años del siglo XVII de encuentros entre europeos y asiáticos, lo que encontramos, por ejemplo, es que uno de los espacios importantes de discusión, claro, entre los hombres, no entre las mujeres, entre los hombres va a ser la tertulia académica, o sea, la discusión de ideas. Entonces, tenemos documentos, por ejemplo, muy interesantes donde el padre Ricci, que es uno de los misioneros importantes que llegan a Asia, dice, no vamos a abrir más iglesias ni más capillas, no nos sirven las iglesias y las capillas en este mundo. Necesitamos tener más espacios donde podamos simplemente platicar, discutir las ideas, introducirlas, platicarlas. Entonces era un espacio muy importante en Oriente, el espacio de la discusión académica, ¿no? Entonces también esos son espacios muy exclusivos, pero espacios importantes de la socialización. Sí, es que yo quería decir algo sobre el tema de las tertulias eruditas que preguntaba Pilar, perdonadme. En el siglo XVIII y concretamente en la sociedad española sí que es verdad que había tertulias eruditas, como ya se ha dicho, pero yo quiero referirme a otro tipo de tertulias que van a ser muy interesantes porque formarían parte de esas prácticas de sociabilidad ilustradas que forman parte de esa sociedad galante, podríamos decir una sociabilidad mundana, que efectivamente eran elitistas porque eran restringidas a aquellas personas que eran conocidas por el anfitrión de la casa donde se celebraban. En este sentido, no era tanto la adscripción estamental, sino el mérito personal o profesional de cada persona que iba a esa tertulia o también la amistad que pudiera tener con alguno de los contertulios. Pero lo interesante de ellas es que se hablaba de muchas cosas, de cuestiones científicas, de cuestiones, digamos, literarias, pero también empezó a generarse discusión sobre lo que podríamos llamar asuntos de interés general. Y esto es lo importante, porque las discusiones que se hacían en esos escenarios domésticos, privados, restringidos, van a tener una trascendencia por cuanto muchas veces las discusiones serán llevadas al público pues a través de las páginas de la prensa, a través de opúsculos, a través de epístolas, y esto va a tener una especial incidencia en la génesis de la opinión pública. De manera que estas tertulias eruditas o exclusivas pues van a tener una importancia fundamental. Algo bien diferente del Facebook y de las redes en las cuales se extiende la comunicación, y nosotros pretendemos que esa extensión de las redes sea también una tertulia, la tertulia que en este momento estamos compartiendo con ustedes y que esperamos repetir dentro de unos días. Muchas gracias por acompañarnos.